Gracias a ustedes por la invitación, al hermano Cris. Él fue el que me dio el lugar, ¿verdad?, para estar aquí. Y pues es una bendición, hermanos. Yo me presento, me llamo Mauricio. No soy miembro de esta iglesia, pertenezco a otra congregación, pero sabemos que pues somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Donde estén dos o tres, también ahí está el Señor. Y no importa también dónde estemos, sabemos que compartimos una fe, un Señor, dice Pablo, ¿no? Un bautismo, un cuerpo. Entonces, esa es la verdad que creemos, ¿verdad? Que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ahora, el día de hoy, hermanos, me toca compartir con ustedes un pasaje interesante, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Repito, Mateo 4, del 1 al 11. Y antes de que empecemos a meternos en el pasaje y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, vamos a contextualizar, vamos a resumir un poco de lo que ustedes vieron la semana pasada. Si ustedes recuerdan, vieron el bautismo de Jesús, estudiaban este tema. Y en este pasaje, como ustedes, si lo pueden recordar, hacer memoria, Juan no quería bautizar a Jesús, pero Jesús insiste, le pide a Juan que lo haga, y Jesús es bautizado. Al momento del bautismo, cuando Jesús sale del agua, pasa un acontecimiento, algo sobrenatural, y dice que se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Es algo sobrenatural lo que sucede en ese lugar. Y entonces Mateo nos dice, en el versículo 1, que vamos a leer ahorita y después vamos a orar, dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, eso es lo que pasa después. Él es bautizado, Él sale del agua, el Espíritu desciende, se abren los cielos, hay un testimonio del Padre, algo sobrenatural que dice, Él es mi Hijo amado. Y entonces, dice Mateo, Él es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Interesante. Vamos a orar antes de meternos al tema. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites estar aquí para estudiar tu palabra. Te pido, Dios, que tengas misericordia de mí primeramente, que yo pueda hablar con fidelidad tu palabra. Concédeme, Señor, el ser el eco de tu voz nada más, Señor. Y que mis hermanos puedan también tener corazones abiertos, dispuestos para recibir tu palabra y vivirla, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces nos quedamos ahí, ¿verdad? Es algo interesante esto que Mateo habla, porque el versículo 1 nos da el acontecimiento siguiente. Jesús es bautizado, pero lo que sigue en ese momento no es directamente el principio del ministerio de Jesús, sino que antes Mateo nos pone esos 11 versículos, ¿verdad? También lo presenta Lucas y también lo enseña Marcos, para decirnos que el Señor se va al desierto. El Señor se va al desierto guiado por el Espíritu, primeramente, con un propósito, ser tentado. Los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, concuerdan y dicen lo mismo, cuentan esta misma historia. Ahora, es interesante porque Marcos, si tú vas a Marcos 1:12, él es más explícito y Mateo usa la palabra entonces, pero Marcos usa la palabra enseguida, ¿sí? Y si usas otras versiones, vas a encontrar la palabra inmediatamente, ¿no? O sea, qué interesante, porque inmediatamente, enseguida, después
de este acontecimiento en el que Dios testificó que Jesús es su Hijo, que Él es el enviado, en ese momento le dicen, bueno, ahora te toca ir al desierto. El Espíritu Santo lo lleva. Jesús no va por su propia voluntad. Jesús no va por un capricho personal. Porque siendo honestos, ¿quién quiere ir al desierto? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Nada. Yo soy de Tijuana, fíjense, yo soy de allá. Y cuando tú vienes para salir de Tijuana, digamos, pasas Mexicali y toda esa parte, ¿no? Pero llegas a San Luis Río Colorado y de San Luis Río Colorado hasta Hermosillo no hay nada. Es pura tierra, ¿no? Y ahí vas en el carro y lo único que ves es un puntito allá de la carretera. Y ahí vas, maneje y pasan horas y horas y horas. Y lo único que ves es tierra. Entonces, ¿quién quisiera ir al desierto? Entonces, no es Jesús por su propia voluntad, por su intencionalidad, sí, yo quiero irme al desierto, sino que el Espíritu Santo que ya había descendido sobre él, lo lleva a ese lugar. Lo lleva a un lugar inhabitado, desolado, a un lugar seco. Y esta palabra, desierto, ¿verdad? Es interesante porque cuando tú la estudias, literalmente en la palabra, en el original, significa tierra seca, ¿no? O sea, a ese lugar el Espíritu lleva a Jesús. Es muy interesante porque nosotros en nuestro pensamiento natural podríamos pensar esto. Bueno, Jesús ya fue bautizado, Dios ya testificó, que se vaya a predicar, que se vaya, incluso pensaríamos al palacio, porque Él es el rey, ¿verdad? Pero no. Jesús ni siquiera es llevado inmediatamente a Jerusalén. Él no llega al templo inmediatamente, sino que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, lo lleva a un lugar inhabitado, solitario, de tierra seca, donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay techo, donde no hay abrigo. Y hay una parte, me parece que es en Marcos, no lo anoté, pero donde dice que habitaba entre las fieras. O sea, así era el lugar donde él estaba. En esa situación, un lugar difícil, un lugar complicado, un lugar realmente solitario, y ahí es donde Dios lleva a su Hijo. No sé si es en Marcos o en Lucas, pero uno de los dos evangelios presenta esa parte y dice, ¿verdad? Jesús habitaba entre las fieras. Ahora, en Marcos, ¿verdad? En Marcos. Y entonces es muy interesante esto porque resulta que Jesús no es el primero que va al desierto, sino que en el Antiguo Testamento tenemos por lo menos 3 referencias de hombres a los que Dios lleva al desierto. En primer lugar tenemos a Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto, él se va 40 años, ¿no? Imagínate, él tiene que estar ahí 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, ¿se acuerdan? Y él está ahí en ese tiempo y Dios usa ese tiempo para formar a Moisés. Después encontramos la historia del pueblo de Israel, el cual vaga por el desierto 40 años, ¿sí? En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo que Él los había llevado para probar su corazón, para ver si ellos iban a obedecer o no. Y el último ejemplo es Elías. Elías va al desierto. En Primera de Reyes lo encontramos 19, 4 y 5. No voy a leer las referencias porque son bastantes, entonces para ir avanzando, pero usted lo puede anotar y leer. Y Elías también va al desierto. Y él está ahí en ese lugar. Entonces, es evidente, hermanos, que Dios tenía un propósito con esto. No era casualidad que Jesús fuese al desierto para ser tentado. La pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿qué es ser tentado? ¿Y por qué Dios quería que su Hijo fuese tentado? La palabra tentar, nosotros
por nuestra cultura mexicana, siempre asociamos esta palabra con un concepto negativo y pensamos que la tentación es algo malo y decimos, uy, qué miedo, ¿no? Me van a tentar. Pero en la Biblia, el significado original de esta palabra viene de una palabra griega que habla de examen, examinar, probar. Ahora, el contexto, dependiendo quién te aplique el examen, ¿verdad?, nos va a decir si es algo bueno o si es algo malo. En este caso, ¿verdad?, la tentación, por ejemplo, al venir del enemigo, es mala porque el objetivo del enemigo, siempre al probar a alguien, es hacerlo caer. Sin embargo, en el caso de Dios, cuando Dios permite la tentación, cuando Dios dice, ok, vamos a dejar que seas probado, Dios lo hace con el fin de fortalecer y comprobar nuestra salud y estado espiritual. La misma tentación, la misma prueba, ¿verdad?, la misma situación, el enemigo la puede usar para hacer caer, pero Dios permite y utiliza eso para llevarnos a madurar. Era el caso de Jesús. En el caso del enemigo quería hacer que pecara, en este caso Dios estaba permitiendo para que su hijo se fortaleciera, se afirmara y estuviese listo para comenzar su ministerio. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, hermanos, aquí. Una aplicación para nosotros que es muy importante es esta. Entre el bautismo y la tentación en el desierto, tenemos que aprender esto, hermanos. A menudo, después de un evento espiritual glorioso, como el que pasó Jesús, ¿verdad?, ese bautismo en el que el Padre testifica y dice, tú eres mi Hijo amado, en ese intervalo de tiempo es muy probable que el Señor permita pruebas y también es muy probable que el diablo nos ataque, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, hay personas que tenemos un llamado a servir, todos, ¿verdad?, pero hay gente que tiene un llamado a estar tiempo completo en el ministerio y Dios da ese llamado a esa persona y es muy probable que una vez que esa persona reciba ese llamado, antes de ir a predicar, antes de plantar una iglesia, va a pasar un tiempo en el que el enemigo lo va a azotar y en el que Dios va a decir, bueno, vamos a probarte. Spurgeon decía en su libro, Cartas desde el Sufrimiento, mencionaba y decía, es muy probable que antes de que Dios levante a un hombre, primero lo tire en tierra. Y es una verdad que Dios permite situaciones así para formarnos. Entonces, entre el llamado, entre la confirmación y la acción, puede existir un tiempo de prueba, hermanos. Y no tenemos que desmayar por ello. Ahora, a diferencia de lo que los predicadores de la prosperidad piensan, porque ellos dicen que no vamos a sufrir, porque ellos dicen que no vamos a padecer, porque dicen que somos hijos de Dios y arrebata y ata y puras de esas. A diferencia de eso, nosotros entendemos que en la vida podemos pasar momentos similares a los que pasó Jesús en el desierto. Momentos de tentación, momentos de prueba, momentos de ataque, en los que a través del Espíritu Santo Dios nos va a guiar en esas situaciones para salir adelante. Y otra cosa más, hermanos, que a veces hay dos extremos. Estoy leyendo un libro de Joe Beeke, La lucha contra Satanás, y Joe Beeke menciona y dice, hay dos extremos. Hay gente que ve al diablo en todos lados y písale la cola y rómpele los cuernos, ¿no? Y hay gente que es así, pero también hay otro extremo que no ve al diablo en ningún lado. Entonces, este pasaje que Mateo nos presenta es un mensaje que nos habla de la existencia del diablo. Es real, no es una mentira. El diablo no juega a ser diablo, es diablo. Y es una realidad. Mateo y los demás evangelistas hablan del diablo porque el diablo es real. Jesús no fue tentado por su propia mente,
no fueron los animales, no fueron las personas, sino que Mateo dice que el mismo diablo, el enemigo, el acusador, Satanás, Lucifer, viene a Jesús para tentarlo. Eso nos enseña que el diablo es real. Es una realidad espiritual. Y es cierto que el diablo no está en todos lados, ¿verdad? Hay un chiste cristiano que dice que el diablo está llorando afuera de una iglesia. Dice que está llorando y pasa uno y dice, ¿por qué lloras? Es que los de allá adentro me echan la culpa de todo, dice, ¿no? Y a veces somos así, ¿verdad? Para todo. Y no, el diablo es malo, ¿verdad? Claro que sí. Pero muchas veces el diablo no tiene la culpa de los pecados que yo cometo. Porque a veces soy yo mismo. A veces somos uno mismo o es el mundo el que influencia. Pero el diablo es real. Eso es una realidad. Ahora, vamos a entrar de lleno a las 3 tentaciones. Tenemos 3 tentaciones que Mateo, Marcos y Lucas nos presentan. La primera tentación la vamos a encontrar del versículo 2 al versículo 4. Lo leo para ustedes, dice de la siguiente manera. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, en el versículo 2, Mateo nos presenta el motivo de la tentación. O sea, ¿por qué Jesús es tentado en primera instancia? Ahora, ¿qué dice? Que Jesús había ayunado. La palabra ayunar es muy sencilla, no es alinearte con la voluntad de Dios, no, eso no es ayunar. La palabra ayunar en la Biblia es abstenerse de alimentos. Así de sencillo, ¿verdad? Las disciplinas que practiquemos dentro del ayuno son otro tema, pero el ayuno es bien sencillo. Si no comes, ya ayunaste. Es así de fácil, ¿verdad? Hay personas que le agregan como que un sentido místico y que luego de broma decimos con mi esposa, vas a alinear tus chakras ahí con él, ¿no? Dice, ayuna y todo, y bromeamos, ¿no? Y decimos, no, el ayuno es abstener. Ahora, a través de eso, con ciertas disciplinas espirituales como lo es la oración, la lectura y todo lo demás, viene un crecimiento, pero realmente el ayuno es bien sencillo, no comer, ¿sale? Entonces Jesús no había comido durante 40 días. Estaba hambriento, me imagino yo, porque yo después de 2 horas ya tengo hambre, se me antoja una torta, una hamburguesa y todo. Entonces imagínate, 40 días, era terrible, ¿no? Pero ahí estaba Jesús, 40 días sin comer, ni día ni de noche, o sea, en ningún momento. Y ahí estaba el Señor. Y entonces nosotros tenemos que pensar en esto, hermanos. El diablo había estado observando a Jesús. El diablo había estado ahí a lo mejor 40 días. Igual, no recuerdo cuál de los dos, creo que es Marcos o Lucas, pero igual activamente dice que el diablo tentó a Jesús durante los 40 días. O sea, no solamente fueron esas 3, sino que durante ese tiempo que estuvo ahí, el diablo estuvo atacando. Y Jesús fue tentado durante los 40 días. Entonces tenemos que pensar que el diablo estaba ahí, viendo, acechando, buscando la forma, ¿cómo le hago para que peque? Sabemos que el Señor no podía pecar, no iba a pecar, porque Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y Él tenía ese balance perfecto del cual nosotros no tenemos. Entonces el Señor estaba ahí, y también estaba el enemigo, el chanclas, ahí buscando cómo le hago con ¿no? Y cuando ve que Jesús tuvo hambre, dijo, ya sé por dónde le voy a entrar. Ya sé cómo le voy a hacer para que Él caiga. ¿Qué es lo que hace el diablo? Apela a lo que es una necesidad física. Era una necesidad comer. El hambre física, real y aguda, porque imagínate 40 días, dices, yo nomás me duermo sin cenar y en la mañana ya estoy de, mi amor, ¿qué onda? ¿Ya hiciste de comer? Ahora imagínate con 40 días, era una necesidad real. Jesús tenía hambre y la comida es algo bueno, porque es algo que nos nutre, pero el diablo usó esa necesidad, el diablo usa esa cosa que es buena para tentar
lo pervierte, tuerce lo que es bueno para provocar mal. Entonces, Satanás intentaba llevar a Jesús a dudar de la afirmación de que él era el Hijo de Dios. Porque lo que le dice es, puesto que eres Hijo de Dios, fíjate, o sea, le recuerda lo que pasó en el bautismo. Dios ya dijo que es tu Padre. Si eres el Hijo de Dios, que Dios dijo ahí, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. El Padre ya testificó de ti. El Padre ya habló que tú eres su Hijo. Tú tienes el poder de hacerlo, Jesús. Primero, trata de sembrar la duda. ¿Qué no que eres el Hijo de Dios? Órale, hazlo. Convierte esas piedras en pan. Segundo, lo quería llevar a desconfiar de la bondad de Dios, de la provisión y el cuidado de Dios. Como diciendo, tu Padre no te ha puesto nada, mira, estás en un desierto, no hay comida. ¿Dónde está tu papá? ¿Cómo te va a dejar aquí morir de hambre? Y tercero, lo lleva, el diablo intenta hacer que Jesús tome el control de la situación. Le dice, tú puedes hacer que eso se convierta en pan. En una sola tentación, lo está atacando de tres maneras. Lo está queriendo hacer dudar de su identidad como Hijo de Dios. Lo está llevando a hacer dudar del amor del Padre en medio del desierto donde no hay comida. Y lo está llevando a quiere hacer que Jesús sea autosuficiente. Quiere que Jesús tome el control de la situación. En efecto, le dice el diablo, si tú eres el Hijo de Dios, tienes el poder de aliviar tu hambre. Solo tienes que decirlo. Imagínate, ¿no? Solo tienes que decirlo. Tienes el derecho, tú eres el Hijo de Dios. Imagínate. Qué tentación. Pero lo increíble es la respuesta de Jesús. Porque la respuesta es una negación a desobedecer al Padre. Jesús se niega a desobedecer. Pero no solamente se niega a desobedecer, sino que contraataca esa tentación. No nada más dijo, no, yo no lo voy a hacer, sino que dijo, no, la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto. Él respondió en el versículo 4, escrito está. Esa fue la forma en que Jesús venció la tentación. No le dijo, te reprendo, ¿no? No le dijo, aléjate, ¿no? No, a veces tenemos esa ideología, ¿verdad? En algún momento hablando de la guerra espiritual, pensamos en eso, ¿no? Yo conozco un hermano que tiene una situación muy fuerte y él viene de una iglesia muy pentecostés, muy pentecostés, donde el polvito y cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas muy raras. Y él pasó una situación bien difícil. Empezó a escuchar voces, empezó a ver cosas y todavía sigue en ese proceso. Pero en algún momento lo fui a visitar, me acerco a él y le digo, hermano, vamos a hablar de la guerra espiritual. Y sabes, el concepto que él tenía era esto de pelea con el diablo, ¿no? Agárrate con él, ¿sí? Rompe, así, ¿no? Rompe los cuernos y repréndelo y échalo fuera y córrelo y dile que no tiene poder. Y no, hermano, aguanta, a ver, relájate, ¿no? Eso no es la guerra espiritual. ¿Cómo peleamos nosotros? Y empecé a platicar con él y empezamos a leer la Biblia y le digo, mira, ¿qué dice aquí? Porque el Señor, el diablo lo hacía dudar de su salvación y le decía, tú estás condenado, tú no tienes perdón, te vas a ir al infierno, ya no ores, Dios no te escucha. Así, o sea, él es militar y en su carrera de militar pues pasaron muchas cosas y en ese proceso tú estás condenado, tú estás condenado, tú estás condenado, o sea, así todo el día y noche. Y yo le decía, hermano, ¿cómo vas a pelear? Y le decía, ven, vamos a sentarnos, vamos a leer nuestra Biblia y vamos a citar la palabra y de esa manera vamos a pelear con el enemigo. Y empezamos. Y ya después me dijo él, hermano, es que yo no entendía lo que era la guerra espiritual. Para mí la guerra espiritual era reprender, ¿no? Decía, ¿no?
Esa es la palabra que utilizan, ¿no? Para guerra. Vamos a reprender. Dicen, no, hermano, ¿tú qué vas a reprender? Si ni Miguel dice la palabra que reprendió al diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué podemos hacer entonces? Citar la palabra de Dios, que es la verdad que Dios ha revelado para luchar en contra del enemigo. Cuando el diablo te dice, estás condenado, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes tú que recordar? Que a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Él te dice, no ores, ¿qué tienes que recordar? Clama a mí y yo te responderé. Y empezamos, ¿no? Y es lo que Jesús hace. Eso lo hacemos porque es el modelo que Jesús mostró aquí. La forma de contrarrestar el ataque del enemigo es por medio de las Escrituras. No hay otra manera. No tenemos otro poder porque es la Escritura la que es la palabra del Espíritu. Es la Escritura. Dice que peleamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es así como Jesús ataca. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él cita Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el argumento de Jesús, hermanos, no es que nos muramos de hambre, ¿sale? Porque también hay otro extremo. Es que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y ya no quieren comer, ¿no? No, hermano, no es eso lo que Él está diciendo. Él está redireccionando la tentación. Le dice, a ver, la Biblia dice que sí, está bien, yo tengo que comer, pero el alimento no es mi principal fuente de vida. Eso es lo que Jesús dice. No es que no comas o que te mueras de hambre. No, hermano. Si no va a ser huelga de hambre, ¿verdad? No. Sino que está diciendo, dice, no es el alimento lo que me sustenta, sino que es el Señor. Su palabra, ¿sí? El diablo quería que Jesús cediera, pero Jesús sabía y entendía que toda la palabra de Dios era fiel y cada una de las promesas que Dios había dado en su palabra las iba a cumplir. Ahora, hermanos, sin duda alguna, créanme, estoy convencido que una de las artimañas o de los ataques que el diablo va a usar, principalmente son nuestras situaciones de la vida diaria, como en el caso de Jesús. El diablo utilizó la situación que Jesús estaba pasando, la necesidad que Jesús tenía para atacarlo. Y el diablo no cambia, el diablo sigue siendo así. Hoy en día, el diablo sigue atacando de la misma manera. La necesidad y la pobreza son una gran tentación para nosotros, para la incredulidad. Por eso es bien fácil caer seducido por el Evangelio de la prosperidad. Es bien sencillo, porque decía John Piper, ¿no? ¿Quién no va a querer un Dios que te da un carro? ¿Quién no va a querer un Dios que te da una casa? ¿Sí? Es algo real. A cualquier persona, si yo voy allá afuera y digo, oye, recibe a Jesús y Él te va a dar una casa, ¿qué me va a decir? Amén, es más, me arrodillo ahorita, ¿no? Porque eso es la necesidad del hombre, una necesidad material, y entonces obviamente es muy fácil que el enemigo use esas situaciones para atacarnos, para tentarnos. Pero hermanos, no hay nadie que justifique el pecar por causa de la desconfianza, de la incredulidad, de la duda, de la necesidad. No hay nada, hermano. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, tú sabes que me robé ese pan porque tenía hambre. Un ejemplo, ¿no? No, ¿verdad? Tú sabes que le creí al del Evangelio de la prosperidad porque mi carro se descompuso. Un ejemplo, ¿verdad? No hay justificación que permita que yo como creyente ceda a esa tentación. Es que yo quería ese filete, por eso fue que acepté. No, hermano, frijoles no importa, pero esa es la realidad. Nosotros no podemos ceder ni caer ante la tentación, sin importar cuán grande
sea nuestra necesidad. En medio de su necesidad, fíjate, a Jesús lo quisieron hacer dudar que era el Hijo de Dios. Y es lo mismo que el diablo hace. ¿Qué no que Dios es tu Dios, pues? ¿Qué no que eres hijo de Dios? Ahí está. ¿Por qué te quedaste sin trabajo si eres hijo de Dios? Un ejemplo, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué se descompuso tu carro si eres hijo de Dios? Nuestra necesidad externa, el diablo la utiliza muchas veces para hacernos dudar de quién Dios dice que somos. Pero en medio de nuestra escasez, hermano, en medio de la pobreza, en medio de la aflicción, nosotros tenemos que recordar esta verdad, que no solo de pan vive el hombre, sino que somos sostenidos por la poderosa e inmutable palabra de Dios. Haremos bien, hermanos, en recordar lo que dijo Job. En Job 13:15 dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. O sea, imagínate al Señor ahí en el desierto: convierte, no importa, aunque me muera de hambre aquí, yo no voy a tentar, yo no voy a dudar de lo que Dios dice. Es lo mismo que nosotros tenemos que entender. Aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Y qué difícil, ¿verdad? Porque imagínate, yo imagino a Jesús con el hambre y todo, digo, ay, no, o sea, era difícil. Era una situación complicada, pero el Señor vence esta primera tentación con la palabra, creyendo en las promesas del Señor. Ahora, la segunda tentación, hermanos, la vamos a encontrar del versículo 5 al versículo 7. Si usted me gusta acompañar, del versículo 5 al versículo 7. Dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, en esta segunda tentación podemos ver cómo el diablo toma a Jesús y lo traslada del desierto a la ciudad santa. Y estando ahí, lo coloca en el pináculo, ¿verdad? ¿Qué era el pináculo? Bueno, el pináculo era el lugar más alto del templo, donde normalmente era como un pequeño balconcito así, ¿verdad? Donde normalmente el sacerdote salía cada día a pararse para esperar a que saliera el sol. Y al momento que salía el sol, él decía: sale, sacrificios. Y entonces ahí lo lleva al lugar más alto, donde se veía el amanecer, digamos, y le dice: tírate para abajo. Al cabo Dios te va a cachar, sus ángeles te van a atrapar allá abajo. No dejarán, fíjate, ¿no? Como dice el diablo, no dejarán, dice aquí: lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. Fíjate, ¿no? Cómo el diablo tienta. Ahora, en esta segunda tentación, fíjate cómo el diablo cambia ahora. La primera tentación intenta hacerlo dudar, pero en la segunda tentación el diablo trata de hacer que Jesús tenga un exceso de confianza. Al principio le dice: ¿qué no que eres hijo de Dios? Pues convierte eso. Pero ahora le dice: si eres hijo de Dios, órale, pues tírate, Dios te va a cachar allá abajo con sus ángeles, no te va a pasar nada. Órale, no, aviéntate. Cambia. Dijo: no lo pude hacer dudar, voy a hacer que confíe de más. Voy a hacer que tenga exceso de confianza. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, yo quiero aquí algo interesante que debemos pensar y entender, y lo vamos a ver también con la tercera tentación, es que estas dos tentaciones no sabemos, así tal cual, si fue una visión o si fueron literales, ¿sale?
En algún momento Calvino escribe y dice sobre estas dos tentaciones, y dice, siendo que el hecho de que sea visión no le resta poder a la tentación, sino que la hace igual, porque así fue la visión de Ezequiel y fue la visión de Juan, ¿verdad? Fueron reales, fueron, digamos, aunque fueron visiones, la experimentaron. Dice Calvino, no debemos entrar en discusión sobre el tema si hemos de considerarlas literales o figurativas. ¿Por qué lo digo? Porque era casi imposible que una persona entrara al templo, que se metiera a las escaleras y que se parara en el pináculo, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente si llegó volando, si llegó por la tierra o si fue una visión, pero es una tentación real, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Es algo real, es algo que pasa. Incluso aunque hubiera sido en esta área de la mente, era algo real, porque sabemos que a veces el diablo ataca ahí. ¿Pudo haber sido físico? Sí pudo, pero tendríamos que explicar cómo fue que Jesús entró al templo, cómo fue que subió las escaleras y se paró en el lugar donde únicamente el sumo sacerdote se paraba, ¿sí? Entonces, están las dos opciones. Pero esa opción es real. Él está pasando ahí y lo que Jesús ve en ese momento es el piso y él está parado ahí y el diablo lo está tentando a que se lance. El diablo tienta a Jesús con su relación. Le tienta para que Jesús confíe de más. Le tienta a creer que Dios lo va a salvar, incluso si se avienta. Imagínate. Ahora, el diablo, ¿qué es lo que hace aquí? Según los evangelistas, concuerdan en que el diablo omite una frase del Salmo 91. Porque el versículo 10 y 11 del Salmo 91 dice, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Y el diablo omite esta frase, todos tus caminos. Los evangelistas concuerdan en eso, no lo escriben. Entonces, el diablo está torciendo la escritura. Y fíjate que pareciera una opción interesante, porque suponiendo, ¿verdad?, que esto fuera literalmente que Jesús estuviera arriba parado y que abajo estuviera pues el templo, digamos, toda Jerusalén y todo lo demás. Imagínate qué interesante. Hendrickson escribe, al arrojarse del pináculo del templo, Jesús podría presentarse con toda confianza como el Mesías. Porque después de llegar a tierra milagrosamente a salvo, la multitud, habiendo observado cómo caía, diría, miren, está ileso, seguramente es el Mesías. Fíjate qué interesante. La conclusión es, si él se hubiera aventado, le hubiera dicho, mira, aviéntate, cuando la gente te vea que no te moriste, van a decir, este es el Mesías, ya no tienes que ir a la cruz. ¿Para qué vas a sufrir? Nomás tírate y que te atrapen sus ángeles, y con eso la gente se va a doblar ante ti. Camino fácil. Pero al igual que en la primera tentación, Jesús contrarresta con un también está escrito. Ahora, aquí es importante esto. Esta palabra también nos enseña algo bien interesante, porque dice, también está escrito. El diablo le dice, la escritura dice, pero Jesús dice, también la escritura dice. Fíjate qué interesante, porque primero tenemos que entender una cosa, la Biblia se tiene que interpretar como un todo, y es lo que Jesús hace aquí. El diablo le lanza una promesa. La Biblia tiene esta promesa. Sí, la Biblia tiene esa promesa, pero también la Biblia tiene este mandato. Y es así como debemos interpretar la Escritura. Ese es un principio de interpretación que Jesús da, ¿no?
Él dice, no solamente voy a entender o voy a abrazar lo que me gusta, sino que también la Biblia dice esto. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y es un principio de interpretación básico para todos nosotros. Cuando yo encuentro una promesa que me hace, no, es que la Biblia dice que Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Yo también tengo que pensar en qué es lo que Dios me pide para eso. No nada más es, sí, esto me gusta, esto no me gusta, aquí sí, aquí no. Porque eso es lo que el diablo hizo para tentar a Jesús. Ahora, en esta segunda tentación, nosotros debemos entender, primero, el diablo no se rinde a la primera. ¿Sí? Dijo, bueno, no lo hice caer con el pan, lo voy a hacer caer con esto, ¿verdad? Cambia la tentación. Nos muestra esta segunda tentación que el diablo es insistente, que el diablo es perseverante en procurar hacer caer a los hijos de Dios. Segundo, nos enseña, a diferencia de la primera tentación, el diablo no cita nada, solamente le dice, convierte esto en pan. En la segunda tentación, el diablo cita las Escrituras. Entonces, hemos de pensar, hemos de creer que el enemigo sabe la Escritura. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Con los jóvenes de la iglesia yo les decía, si los demonios creen y tiemblan, y yo creo y tiemblo, entonces, ¿qué es lo que me hace diferente de un demonio? Es una buena pregunta. Porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Y se supone que nosotros como hijos, como iglesia, también creemos y temblamos. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de un demonio? Mi obediencia. Porque un demonio no quiere obedecer, no busca obedecer, es rebelde abiertamente a la voluntad de Dios. Por eso algunos predicadores acertadamente dicen que el mundo vive como demonio. Las personas del mundo viven como demonios. ¿Por qué? Porque abiertamente dicen, no quiero. Entonces el diablo sabe la Escritura, el diablo cita la Escritura, pero el diablo tuerce la Escritura. Así que ten cuidado, no vaya a llegarte la tentación ahí, un pasaje fuera de contexto, ¿no? Es que llega alguien, ¿no? Bien intencionado, que pasa, hermanos, tristemente. Hermano, tengo una palabra para ti, ¿no? Y llega, ¿no? Y es que Dios me dijo que Él va a, así como a Él, ¿no? Dios me dijo que el Señor va a mandar sus ángeles delante de ti para que te guarden en ese nuevo proyecto, ¿no? Está torciendo la Escritura. Yo tengo que ser muy cuidadoso. He ahí la importancia de estudiar la Escritura, hermanos. Número 3, nosotros podemos ser tentados a pensar que Dios nos librará de toda clase de pruebas. ¿Sí? O sea, podemos caer en el error de pensar, si yo me aviento, sí me cachan, ¿verdad? Si yo me aviento, el Señor sí me salva, ¿no? Yo me caso con esa incircuncisa, en ejemplo, ¿no? Con esa filistea y Dios la va a convertir, ¿no? En ejemplo, ¿sí? Podemos pensar a veces así. Si voy a 160 en mi coche, no me voy a matar si choco, ¿no? Podemos caer en ese error. Podemos caer. Si tomo 3 cocas diarias, no me va a dar diabetes, porque soy hijo de Dios, ¿verdad? Y caemos en ese error, pensando es que la Biblia dice que su palabra es medicina a mi cuerpo. ¿Sí, no? Hay gente que así piensa. Yo espero que aquí no, los de la otra iglesia, ¿verdad? Aquí no. ¿Sí? Pero a veces pensamos así y tenemos que tener cuidado, porque a veces el Señor va a decir, no, padécela, súfrela un poquito. Dios no está obligado a librarnos de todo sufrimiento, tentación, prueba, dolor, enfermedad. No. Entonces yo no tengo que pensar por ningún momento que, si yo puedo hacer esto, Dios me va a librar. ¿Sí? Las cosas no son así, hermano. El Señor nos guarda, pero nos guarda acorde a lo que su palabra dice, en los parámetros que la Biblia establece.
Vamos a terminar. Tercera tentación. Dice Mateo 4, 8 al 11. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. La tercera tentación es muy clara, hermanos. Satanás invita a Jesús a idolatrarlo, a postrarse delante de Él. A cambio, Él, el diablo, le iba a entregar todos los reinos de la tierra. Fíjate, ¿no? Todo esto te daré. Imagínate. Es una tentación interesante. En esta tentación, lo que les comentaba, tenemos que preguntarnos dónde podría estar Jesús para ver todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra esta pregunta de si era una visión o de si era algo literal, ¿sí? No podemos entenderlo, y Calvino escribe de esto. Dice: ¿fue Jesús llevado realmente a este punto elevado o fue una visión? Lo que se agrega, que todos los reinos del mundo fueron expuestos ante la vista de Cristo en un solo momento, concuerda con la idea de una visión, mejor que con cualquier otra teoría, porque no hay lugar donde yo pueda ver todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Esa es la interpretación de Calvino. En un asunto que es dudoso y en que la ignorancia no produce ningún riesgo, o sea, no tener una respuesta no afecta a mi salvación, para que entiendan. Eso es lo que Calvino dice. En este punto, no tener una respuesta acertada o exacta no afecta a mi salvación ni mi relación con Dios. Calvino dice: prefiero más bien suspender mi juicio que proporcionar una excusa para que se pongan a debatir. Así de fácil, ¿no? Y yo tomo la misma postura, ¿no? ¿Sí? Dice, en lugar de decir que sí o que no, mejor me abstengo, y en lugar de eso, les quito las ganas de pelear, ¿no? Les quito las ganas de que se pongan a debatir ahorita de si era o no era. Ahora, la cuestión aquí es que la oferta de Satanás es real. El diablo le está ofertando a Jesús la gloria de los reinos de la tierra. Todo esto te daré, le dice en el versículo 9. Ahora, el diablo sabe que Jesús había venido para hacer que los reinos de este mundo se hicieran de su Padre. Y el diablo le dice: yo puedo hacer que la misión que Dios te mandó a hacer, la cumplas hoy. Nomás arrodíllate y yo te entrego todos los reinos. Imagínate. Jesús, con un solo acto de adoración a Satanás, podía recibir el poder limitado, obviamente, que Satanás tiene sobre el mundo. Sería el camino fácil, ¿no? Me humillo delante de uno y ya no me tengo que humillar delante de todos. Me humillo delante de aquí, solo, él y yo solos, nadie se va a enterar. A cambio, me da toda la gloria de la tierra, ya no tengo que ir a la cruz, ya no tengo que ser humillado, ya no tengo que ser golpeado, todos los reinos me pertenecen. Imagínate el diablo, ¿verdad? Pero otra vez vemos cómo claramente Jesús reprende, ataca, contrarresta el ataque de Satanás y le dice: vete, Satanás, porque escrito está, fíjate, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuevamente Jesús utiliza la escritura para derrotar al diablo. Ante el mandato de Cristo, Satanás se va, se aleja. El versículo 11 nos dice eso: Satanás lo dejó. Pero es interesante porque, si no mal recuerdo, Lucas, no noté la referencia, luego se me olvida la referencia, ¿no? Pero Lucas escribe sobre la tentación de Jesús y Lucas menciona que Satanás solo se fue
por un tiempo. O sea, Satanás dejó a Jesús únicamente por un tiempo. Más tarde vamos a ver que vuelve otra vez, ¿verdad? Intenta por medio de los fariseos, de las situaciones, de todo lo que pasa, el enemigo viene a querer tentar a Jesús. Pero Jesús no cae, Jesús no cede. Ahora, hermanos, esta tercera tentación es una tentación que el diablo hoy presenta a todas las personas o a la mayoría de las personas. Una oferta de gloria, una oferta de poder, una oferta de riqueza. El diablo sigue ofreciendo una gloria efímera, perecedera, a cambio de adoración. El diablo le sigue diciendo a la gente: adórame y te voy a dar esto. Sígueme y te voy a dar esto. Sin embargo, hermanos, al igual que Jesús, nosotros debemos tener la firme convicción de que fuimos creados para la gloria de nuestro Dios y de nadie más. Como dice la Confesión de Westminster, ¿verdad? En el capítulo 1, si ustedes un día pueden leerlo, dice: ¿cuál es el objetivo principal para que el hombre fue creado? El hombre fue creado para glorificar a Dios y deleitarse en Él. Esa es. No fui creado para mi propia gloria, no fui creado para ser rico, tú no fuiste creado para eso, fuimos creados para la gloria de Dios. Y Jesús lo sabía, por eso Él dice: vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la verdad. Como vimos, hermanos, el diablo fue astuto en su ataque. Atacó, apeló a la necesidad básica, que era la comida. En segundo lugar, ataca proveyendo un exceso de confianza. Y en tercer lugar, a través de una gloria efímera y perecedera, sin sufrimiento, sin dolor, sin ninguna clase de mal. Sin embargo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no cedió. Él se mantuvo firme en sus creencias. Él estuvo firme en cuál era la voluntad del Padre. Y el resultado es que el diablo lo dejó. Y ángeles venían y le servían. Me gustaría que nosotros cerremos con 2 versículos. Primero, que pensemos en la persona de Jesús, abriendo nuestras Biblias en Hebreos 4:14 al 16. Hebreos 4:14 al 16. Vamos a comenzar pensando en esto. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Primero es esto, hermanos. Quiero que nos vayamos con esto en nuestro corazón. Jesús venció la tentación. Estas pruebas que Él pasó en el desierto, Jesús las superó. Y por lo tanto, Él es poderoso, Él es capaz de librarnos a nosotros de la tentación. Por eso el versículo 16 nos anima a acercarnos con confianza para encontrar auxilio, socorro, ayuda en medio de la prueba. El Señor soportó la tentación, venció al enemigo. Incluso después en la cruz, dice Colosenses, que lo exhibió públicamente. Así que Él es capaz de ayudarte
cuando tú eres tentado por tu necesidad física, por un exceso de confianza, de pensar que Dios va a hacer todo lo que tú le digas, o por la oferta de una gloria efímera, pasajera. El Señor nos puede ayudar. El Señor nos puede socorrer. Y por último, quisiera que abramos nuestra Biblia en 1 Corintios 10:13. Vamos a darle lectura y con esto vamos a terminar. 1 Corintios 10:13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación, voy a agregar aquí un énfasis, Dios proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Hermanos, nosotros vamos a ser tentados, al igual que nuestro Señor. Vamos a pasar una vida llena de tentaciones, llena de pruebas, llena de luchas. Pero sepan algo, dice, esta tentación, la que tú puedas pasar, la que tú estés pasando hoy, la que tú vayas a pasar mañana o la que tú hayas pasado ayer, dice, no es una tentación que no sea común. No es una tentación diferente, ¿verdad? Porque a veces hasta eso nos creemos especiales, ¿no? Es que el enemigo me tentó con algo que nadie puede soportar. Discúlpame pues, ¿sí? Pero no, dice, la tentación que pasamos es común. Todos las pasan, las mismas tentaciones, las mismas luchas. Pero dice aquí, fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando nosotros caemos en tentación, no significa que no hayamos tenido la capacidad de soportar esa tentación. Significa que es muy probable que no hayamos buscado la ayuda adecuada para salir de esa tentación. Es muy probable que pensemos, ay, no puedo ya, me tiro de pechito, ¿no? Pero dice Pablo, cuando somos tentados, recuerda, Dios no ha puesto una tentación más grande de la que puedas soportar, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que soportes. Esa es la verdad. Dios, por medio de su Espíritu Santo, así como le dio la victoria a Jesús en el desierto, hoy a nosotros nos puede dar la victoria por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie un momento. Vamos a terminar orando. Y yo los invito a que cierren sus ojos un momento y vamos a entregar esta palabra a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Qué hermoso es ver que tu Hijo Cristo soportó la tentación en un lugar desierto, solo, sin comida. Él soportó, Señor. A diferencia de Adán, que estando en el paraíso cayó, tu Hijo en el desierto soportó, Señor, y venció. Y por eso hoy vemos y entendemos que a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra nos puedes dar la victoria sobre las tentaciones de la vida diaria. Dios, ayúdanos a soportar con paciencia, con valor, con ánimo las tentaciones de la vida diaria. No dejes, Señor, que el enemigo nos zarandee, sino danos la fortaleza para soportar, para vivir en este mundo caído, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.